Un tema que también me pareció muy interesante, que vamos a hablar, va a ser sobre el civilismo y la crisis sostenible del país. Voy a hablar de su concepto, la crisis económica y la falta de un bienestar verdaderamente nacional, llevaron a cuestionar las bases organizativas del país y por consecuencia a la clase militar que había monopolizado el poder. En este contexto surgió el Partido Civil. ¿Qué es el Partido Civil? Es una organización política fundada en 1871 por Manuel Pardo e integrada por miembros de la aristocracia peruana, entre ellos los poderosos ex consignatarios del guano. Pardo tenía bastante experiencia, fue ministro de Prado y alcalde de Lima, y a pesar de haber sido consignatario, fue uno de los primeros en advertir los riesgos de considerar el guano como fuente inagotable, formado bajo el liberalismo europeo. Estructuró una alternativa política a imagen de los países desarrollados, que buscó deformar al ideal republicano de la independencia. Dirigió su discurso principalmente a la clase media y, desde su posición aristocrática, tuvo el mérito de plantear una visión integral de la sociedad, que no excluye a nadie, comprometiendo a todos a la construcción de la república y no soltó a la clase alta o a los militares. Vamos a hablar sobre las características del civilismo. Fueron las siguientes. Promovió un desarrollo nacional igualitario, rescatando el papel del ciudadano como su gestor, una de las razones por las cuales daría impulso a la educación y tendría respaldo popular. Pretendió colocar en un término medio entre la rigidez de las conservadores y la radicalidad de las liberales. Condenó los empleistas desmedidos y las obras públicas costosas, aquellas sin claro sentido de retorno económico, buscando el uso racional de los recursos. Por ejemplo, atacó duramente al contrato Dreyfus, que ya hemos hablado en el anterior video. Si quieres puedes ir a verlo, está en mi canal. Y a su principal gestor, Nicolás de Piedona. Pero vamos a hablar sobre la sublevación, sobre otro tema que será la sublevación de los Gutiérrez. Esto es lo que continúa. En 1872, Manuel Pardo resultó ganador de las elecciones presidenciales en el ambiente de enfrentamiento entre civiles y militares. Su elección originaria, la sublevación de los coronales Gutiérrez, los hermanos Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano, quienes dieron un golpe de estado y tomaron prisionero a Balta para impedir la transferencia de mando a Pardo. Sin embargo, el pueblo y la mayoría de la Fuerza Armada condenaría la insurrección, mientras la Marina protegería a Pardo refugiando en la fragata Independencia. Pero vamos a seguir. Tras diversos incidentes, Balta fue asesinado. Esto provocó la violenta reacción de la población de Lima, que capturó y linchó a los hermanos sublevados. Una turba enardecida llegó a colgar los cadáveres de los militares en las torres de la Catedral de Lima. Un espectáculo macabro de ira popular. El único hermano que logró escapar fue Marcelino Gutiérrez. Pero vamos a hablar sobre el primer gobierno civil de Manuel Pardo de 1832 a 1876. Manuel Pardo asumió la presidencia en agosto de 1872, convirtiéndose en el primer gobernante civil de nuestra historia. No solo recibió un país entregado a serios enfrentamientos políticos y recelos entre el sector civil y militar, sino en la más compleja bancarrota, inmediatamente se vio obligado a implementar una política de absolutas austeridad, disminuyó los gastos militares y redujo los efectivos del ejército. Para esto último, también pesó el ánimo de mantener una fuerza armada debilitaria para, para poder controlarla. La necesidad de recursos tuvo muy pocas alternativas. Para aumentar los impuestos inclusive
Tuvo que ir en contra de sus postulados civilistas al buscar créditos externos, que no logró debido a la desprestigiada imagen del país, declarada en moratoria por no pagar a sus acreedores. Lo mismo sucedió con la casa Dreyfus, que los civilistas tanto criticaron, a lo cual concedió mayores prerrogativas a fin de obtener más ingresos. Finalmente, Pardo tuvo que recurrir a los consignatarios, pero el precio del guano había descendido en el mercado mundial. Ante la aparición de fertilizantes más económicos como el salitre, otros medios contradecían a sus principales civilistas. Fue el estanco de los terrenos salitreros de Tarapacá que ocurrió en el año de 1873 y, luego, su expropiación a favor del Estado en 1875, lo cual contradijo la libertad del comercio que los civilistas defendían. Obra educativa de Pardo. La situación de crisis impidió que los planes renovadores del civilismo lleguen a concretarse. A pesar de ello, Pardo es reconocido por haber dado gran impulso a la educación. Así, en 1876 promulgó el Reglamento General de Instrucción Pública, a través del cual se garantizó la enseñanza gratuita y obligatoria. Descentralizó la administración educativa, pasando la educación primaria a manos de los consejos distritales y provinciales, y la educación secundaria a los consejos departamentales. Creó en la Universidad de San Marcos la Facultad de las Ciencias Políticas y Administrativas. Además, fue el gestor de la Escuela de Ingenierías Civiles y de Minas, la Escuela Superior de Agricultura, la Escuela Normal San Pedro, exclusiva para mujeres que deseaban ser docentes, y la Escuela de las Bellas Artes. Es un libro que me gusta leer porque tiene mucho de historia, de verdad. Vamos a leer hoy sobre el tratado defensivo con Bolivia. Tras la victoria frente a España, el poderío militar del Perú era claramente superior al de sus vecinos. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar. Ya comenzaba la década de 1870. Por este tiempo aparecieron múltiples voces anunciaron el velado propósito de Chile de expandirse hacia el norte, sobre todo territorios salitreros de Bolivia. En ese entonces, el territorio boliviano llegaba hasta el Pacífico y, eventualmente, sobre los del Perú, Tarapacá. El pedido de Chile fue comprendido parcialmente, pero el contexto de la crisis económica y política y las tesis pacifistas contrarias a la compra de armas impidieron que dicha amenaza sea correctamente enfrentada. En su política de ahorro del gasto público y de freno y control hacia los militares, Pardo no solo redujo el ejército, sino canceló la compra de navíos de guerra gestionados durante el gobierno de Balta, cuando ya era de conocimiento que Chile había mandado a construir dos poderosos blindados a Inglaterra, a los que llamaría Cochane y Bianco Encalada, los cuales otorgaría absoluta superioridad marítima. Este fue el escenario del llamado Tratado Defensivo con Bolivia, firmado en febrero de 1873, formalmente secreto. Pardo se había inclinado por una política de alianzas defensivas con Bolivia y Argentina, en el supuesto de que nos defenderíamos solidariamente en caso de agresiones externas, es decir, apostó por una estrategia de alianzas defensivas antes que por la compra de armas. Sin embargo, no lograría que Argentina se adhiera al tratado, quedando este vigente solo para Perú y Bolivia. El país del altiplano no era militarmente importante. Este tratado tendría enormes y desfavorables repercusiones para el Perú a finales de la década de 1870. Segundo gobierno de Prado, esto sucedió en el año de 1876 y 1879. Pese a los problemas, Manuel Prado concluyó su gobierno en las elecciones de 1876. Resultó elegido Mario Ignacio Prado con apoyo del civilismo. Prado iniciaba así su segundo gobierno. Recibieron un país caótico político y económicamente. Pero vamos a hablar sobre las revueltas de Piedora. Luego de la firma del contrato Dreyfus, Nicolás de Piedora, su gestor y los consignatarios del guano se hicieron
enemigos declarados. Por ello, no fue extraño que el exministro de Balta dirigiera revueltas contra Manuel Pardo, representante del Partido Civil, el mismo que agrupaba a los principales exconsignatarios del guano. Estos alzamientos fueron sofocados con profundidad, pero no apaciguaron su ánimo rebelde, ya que Pirola continuó sus revueltas durante el gobierno de Prado. Una de estas acciones, la más memorable por la audacia y temeridad de la que hizo gala Pirola, relatando su personalidad de caudillo, fue el protagonizar en mayo de 1877, cuando un grupo de insurrectos afines de él capturaron al monitor Huáscar, anclado en el cañón. La nave de la guerra se dirigió al sur y embarcó la Pirola, tomando luego el puerto de Pisagua. Prado le declaró la guerra a la ley y ordenó su captura. Acusados de abordar un navío inglés. Los rebeldes soportarían también la persecución de dos poderosos buques de la Armada Británica llamados Stan y Ambestís. Ahora sí vamos a hablar sobre el combate de Pacocha. En Pacocha, frente a las costas de Moquegua, hubo un confuso enfrentamiento entre las dos naves británicas y el pequeño Huáscar, donde se mezclaron los sentimientos de rebeldía contra Prado y el orgullo nacionalista de Pirola. El rebelde se enfrentó al poder imperial inglés, representado por estas dos naves, que no entendía cómo una pequeña embarcación había osado desafiantes luego de eludir su captura. El Huáscar arriba a Equidé, donde Pirola propuso hacer un frente para contrarrestar la potencia inglesa, pero finalmente capituló ante el gobierno peruano, trasladándose a Chile y después a Europa. Vamos a hablar también sobre la instabilidad y crisis política. El gobierno de Mariano Ignacio Prado careció de una estrategia conciliadora ante las diversas fuerzas políticas, las cuales se mantuvieron enfrentadas. Prado no tuvo la habilidad para identificarse con un grupo político en particular, pues tras ser elegido con el apoyo civilista no aseguró el respaldo de este grupo, ni tampoco el de grupos opuestos. Esta realidad daría al gobierno una conformación inestable, con frecuentes intenciones revolucionarias, como las de Pirola y el gran descontento popular debido a la crisis económica. En medio de este clima convulso se produjo el asesinato de Manuel Pardo, que murió en 1838, resultado de una complot castense destinada a evitar la promulgación de la ley sobre ascensos militares. El líder civilista había regresado de Chile y asumió la presidencia del Senado. Junto a esta gran instabilidad se fueron dando una serie de hechos que finalmente nos conducirían a la llamada guerra con Chile, que ocurrió en el año de 1839-1883, que traería gravísimas consecuencias para el país. Muchas gracias, hasta acá son los 3 videos principales del tema. Muchas gracias, suscríbanse si les ha gustado estos 3 videos. Recuerden que tengo una lista de cómo hemos comenzado. Y si quieren más videos así, pues sigan suscribiéndose y voy a subir más.